Bueno, ya tenemos aquí los modelos de examen 2026, ¿vale? El primero que ha salido ha sido Madrid y también ha salido Galicia, así que enhorabuena por esos departamentos porque lo han sacado primero. Y nada, vamos a ver cómo se hace el de Madrid, que es el que vais a ver en este vídeo, y espero que te guste y que aprendas mucho conmigo, ¿ok? Acuérdate de que esto soy yo, que estas son las redes sociales donde me puedes seguir, en TikTok, en LinkedIn, en Patreon también puedes seguir. Y nada, suscríbete porque es gratuito, así que suscríbete al canal que viene muy bien. Y también tienes la opción de unirte y bueno, tener privilegios que vas a ver en la descripción por si te interesa. Siempre mira la descripción porque ahí puedo poner alguna cosa que se me haya escapado. Aunque en este caso, bueno, tenemos la solución, así que no me voy a poder despistar ni nada. Venga, prepárate que empezamos. Bueno, el examen lo tenemos aquí. Inicialmente, bueno, lo vi un poco más difícil de lo normal, ¿vale? Madrid no es fácil nunca, suele estar en el top 3 de difíciles, pero sí que he visto que meten como o sea, en otras PAUs, pues sí que meten un poquito adornan un poquito el enunciado y eso está muy bien, bueno, está muy bien. A veces no tiene nada que ver con luego hacer el ejercicio. Pero aquí sí que emplean una serie de cosas que, bueno, si no lo entiendes bien, pues no vas a poder solucionarlo por mucho que sepas hacer el ejercicio directamente, ¿vale? Entonces lo adornan de una manera que tienes que saber ciertas cosas. Bueno, vamos a ver cómo se hace estos dos ejercicios de geometría plana. Este es un ejercicio de tangencias. Cuando lo leamos lo descubriremos, pero inicialmente no lo parece. Este es un ejercicio de trabajar de saber hacer parábolas. No es la figura que a mí más me guste. Bueno, me gusta más la elipse normalmente, que es más sencilla. Luego está la parábola y luego la hipérbola, la más difícil para mi gusto, ¿vale? Luego tenemos un ejercicio de doblar una chapa. En el canal tenéis un ejercicio más complejo de una chapa. Solamente no es ninguna PAO ni nada. Es un ejercicio muy típico de escuelas de ingeniería. Lo suelen poner mucho. Este es un ejercicio de una chapa muy sencillo. Ahora lo veréis, ¿vale? Luego tenemos un ejercicio de diédrico. Bueno, este de diédrico también. Un ejercicio de diédrico de intersección de un cono. La vamos a ver cómo se hace. Bueno, vais a verlo resuelto. Voy a deciros de dónde viene. Luego tienes aquí uno bueno, es un axonométrico isométrico, pues bueno, nos da un poco igual eso. Consiste en hacer el corte de dos planos, o sea, tampoco es muy difícil. Un ejercicio lo diré, de cubiertas. Las cubiertas cuando aparecen aquí suelen ser muy sencillas. Es el típico ejercicio en el que lo tienes que clavar si lo pones, ¿vale? Porque son unos puntos muy fáciles que te puedes sacar. Para mí es lo más fácil, ¿vale? Las cubiertas que hacéis. Y luego un ejercicio bastante, yo lo he visto sencillo. Para mi gusto, lo que ha sido un poco más difícil son estos dos, ¿vale? Pero bueno, lo vemos. Venga, lo tengo ya aquí en CAD. Lo tenemos con las soluciones, entonces prácticamente voy a contaros cómo se hace y a lo mejor alguna cosa la hago aquí de cero, pero no creo, ¿vale? Está bastante clarito aquí cómo se hace. Vamos a poner un momentito el AutoCAD en dibujo de anotación. Acordaos que, bueno, yo hago los ejercicios siempre en AutoCAD. Si tú manejas AutoCAD, pues genial. Uniéndote a mi canal de YouTube, tienes la opción de que te dé si te unes y te haces miembro, te pasaría este archivo de CAD donde tienes todas estas PAO resueltas. En fin, te puede interesar bastante por un precio bastante barato, aparte de que tienes directos conmigo y tal, ¿vale? Pero bueno, el caso, míratelo por si te interesa y ya te lo piensas. Sí, lo que os iba a decir, tengo un vídeo en el canal donde si manejas AutoCAD, pues te enseño cómo optimizar el trabajo con AutoCAD y ir mucho más rápido con 10 trucos que te cuento, 10 comandos que se usan normalmente. Vale, venga, vamos a leer el primer ejercicio. Venga, de hecho, por si acaso al insertarlo hay algún problema, lo leemos aquí directamente en el PDF. Dice, yo voy a hacerlo completo, ¿vale? Bueno, vamos a revisarlo completo. Dice, en el mecanismo de la figura, aquí empieza un poco el problema. Entiendo que una persona que se presenta a la PAU no tiene por qué saber lo que es un mecanismo. Ahora os diré lo que es. En el mecanismo de la figura se desea calcular el ángulo que debe girar la excéntrica, tampoco tienes por qué saber lo que es una excéntrica. La excéntrica C alrededor del punto O para que el seguidor S, que es otra cosa que tampoco tenemos que saber lo que es un seguidor, que se desplaza axialmente manteniendo su eje E, se encuentra en la posición S'. A ver, croquis. Represéntese la excéntrica en esa posición indicando el punto de tangencia en S'. Bueno, aquí básicamente tiene un lenguaje. El problema de este ejercicio que yo le veo es que, aun siendo muy sencillo,
tiene un... o sea, te plantean el ejercicio de una manera muy ingenieril, que está muy bien, pero claro, a lo mejor tú no sabes lo que es un mecanismo, ¿vale? Un mecanismo es, en ingeniería, diseñan máquinas, ¿vale? Pues entonces las máquinas se mueven y entonces todos esos elementos que se mueven, según, pues no sé, bielas, rotores, un montón de cosas que hay, ¿vale? Yo no soy ingeniero, soy arquitecto. Entonces todas las cosas que se mueven dentro de una máquina, esas cosas les denominan mecanismos, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando calculo una estructura, si hay un elemento que no he puesto bien y gira y se mueve, entonces me salta un error en mi programa de cálculo de estructura y me dice, oye, esto es un mecanismo, quiere decir que esto se mueve, ¿vale? Entonces, claro, entiendo que tienes que tener ese léxico, ¿ok? Vale, bueno, el caso es que esto va a ser una pieza que gira alrededor de este punto y, claro, esta pieza, cuando gira, va subiendo y bajando este elemento para arriba y para abajo axialmente alrededor de este eje de aquí. Entonces, bueno, básicamente aquí tienes que traducir esto a que al final tienes que conseguir que tu ejercicio se traduzca en hacer olvídate ya de mecanismos y de historias, hacer una circunferencia de radio dado, porque tenemos su radio, ¿vale? Que sea tangente a esta recta, que es la posición final de S, ¿no? ¿Veis? Este croquis. Y que pase por el punto O. Entonces, si te centras en eso, te olvidas de mecanismos y de historias, ¿vale? Entonces, olvídate de eso. Básicamente, ¿qué vamos a tener que hacer? Circunferencia. Nos quedamos ya con esta recta. Tenemos que hacer una circunferencia de radio dado, que es el radio que tiene aquí, que pase por este punto, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues básicamente tienes que poner desde la recta esta hacia abajo, ¿vale? Haces una paralela recta con distancia al radio. ¿Veis que pone aquí? Bueno, no lo pone, pero quizá en la solución sí lo ponga. Espérate, porque al insertarlo tengo el problema de que, bueno, esas cosas se pierden a veces, ¿vale? Entonces, ¿ves? Pones el radio aquí. De todas maneras, yo te digo, si te miras el método de cómo se hace eso, que posiblemente te lo sepas, pues es aplicar el método y listo, ¿vale? Pero básicamente es poner el radio aquí. Como este punto es el punto por el que tiene que pasar, es fijo. El punto C se va a mover respecto de este punto que no se va a mover, entonces ese punto C se movería así, o sea, estaría en este círculo y tiene que estar también a esta distancia de aquí, ¿vale? Porque claro, al final si tengo que ser tangente a esa circunferencia, va a ser tangente a la distancia del radio, pues cumpliendo este lugar geométrico y este lugar geométrico de aquí, porque tiene que pasar por aquí, ¿vale? Con distancia D también, ¿vale? Pues nada, el punto C lo tendrías. Es cuestión de medir este ángulo y nada, una vez que tengas eso, por aquí haces una perpendicular o tienes T'. O sea que es muy sencillo, lo único que pasa es que el problema es entender lo que te están pidiendo que hagas y traducirlo a el problema concreto de circunferencia de radio dado tangente a una recta, ¿vale? Como es tangente a una recta, pues el centro está a una distancia igual al radio. Y luego como este punto no se mueve y este punto es un punto por el que pasa esa circunferencia, pues desde aquí con distancia al radio te haces ese círculo y donde se te corte, bueno, habría otra solución por aquí, pero claro, vamos a poner esta. Lo que pasa es que, claro, te están pidiendo el ángulo. Una vez que tienes la solución, lo que realmente están pidiendo es esto, ese ángulo, que en este caso pues coincide es 30. Acuérdate de llevarte un transportador, porque en este caso da la casualidad de que le han puesto perfecto que sean 30, pero como no sean 30, amigo, búscate, o amiga, búscate un transportador. En el canal tengo un vídeo donde explico los materiales de dibujo y hay uno específico de materiales para la PAU. Así que transportador, porque esto podría haber sido 30 o 37,4 y esos 37,4 pues como no lo midas con un transportador no hay manera, ¿vale? Muy bien, pues este ejercicio muy sencillito. Venga, vamos con el segundo. El segundo dice, a ver, aquí dice, y otra vez está un problema. En estos dos sobre todo le he visto ese problema de que es complicado entender lo que están pidiendo. Porque claro, te dice, se lanza un proyectil desde el punto A con trayectoria parabólica, o sea, desde aquí, con trayectoria parabólica tangente a la recta R, a esta de aquí. Si la altura máxima que alcanza el objeto viene dada por la recta S, determina el impacto sobre la recta T, ¿vale? Entonces, aquí primero se piden dos cosas. Primero, saber dibujar. No te piden que dibujes la parábola, ¿eh? De hecho, la parábola no está dibujada en la solución y es una cosa que yo creo que deberías de tenerla dibujada, o sea, que deberían de pedirla, ¿ok? Yo, de hecho, en la solución que he hecho, he dibujado esa parábola, pero para que entendáis vosotros en qué consiste esto. Entonces, básicamente, esta es la solución de la parábola. Me están pidiendo este punto I, que es la intersección de esa trayectoria. Como evidentemente os estáis presentando a la PAO técnica, digamos, ¿no? Pues entiendo que también tenéis la asignatura de física. Entonces, esto lo
lo entendéis, supongo, por el tema del tiro parabólico, que es una cosa muy típica de ejercicio que os ponen en física, ¿vale? Entonces, tiro parabólico, te dan un punto, altura máxima y nada, te dan una tangente para saber la dirección. Eso en cuestión de entender cómo va a ser la parábola al final, porque entendiendo cómo está la parábola, vas a ver que esto no es la directriz. La directriz sería esta línea, que ahora te digo cómo la hallarías, ¿vale? Entonces, sabiendo que esta es la parábola que nos tendría que salir, ¿vale? Como trayectoria, para que ese tiro fuese tangente a esta recta, que es lo que nos dicen, y alcanzase altura máxima en ese ¿quién va a estar? El punto de tangencia es el vértice de la parábola, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que entender, porque una vez que ya sabes eso, dices, vale, aquí está el vértice de la parábola, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como esto es una tangente, ¿vale? Ya sabiendo que este es el punto más alto, me marca que el eje de la parábola va a ser vertical, cosa que está muy bien, ¿vale? Pero bueno, aquí básicamente lo que tú vas a hacer es, si no, mírate, hay un ejercicio típico, bueno, o tenéis en apuntes o lo veis, busquéis por internet, muy sencillo. Parábola definida por un punto, la directriz no te la dan, que es lo que vamos a sacar, ¿vale? Pero bueno, nos la dan de otra manera. ¿Por qué? Porque bueno, fijaos, vosotros tenéis que saber que cuando tenéis una recta tangente de una parábola o de una elipse, hay un punto de simetría, o sea, hay un simétrico del foco hacia el otro lado, que es el simétrico de ese foco. Y ese punto está en la circunferencia focal, ¿vale? Circunferencia focal que en el caso de una parábola es la propia directriz, que es lo que vamos a hallar, ¿vale? Esto de aquí sería la circunferencia focal desde el foco que está en el infinito, ¿ok? Vale. Entonces, aquí básicamente lo que tenéis que saber es que esta línea, que no es la directriz, pero sí que es la línea paralela a la directriz que pasa por el vértice. Y esa línea es bastante interesante. ¿Por qué? Porque todas las tangentes, ¿vale? Cuando la cortan, ese punto, ¿vale? Es el que me marca el punto donde está el punto medio entre el foco y este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que haría? Bueno, y lo otro que tenemos que saber es que el simétrico respecto al foco está en esta línea perpendicular. Entonces, aquí harías esta perpendicular a esta dirección, que es la de la directriz también. Y por este punto harías una perpendicular donde se te corte esto aquí. Ese punto es el simétrico, harías una paralela y obtendrías el foco. En cuanto ya tienes el foco, que esto es lo difícil de este ejercicio, entender entender esto de la parábola y saber dónde está el foco. Una vez que sacas el foco ya, el ejercicio ya es muy sencillo. Bueno, si sabes hacer parábolas. Tengo el foco, pues esta distancia la pongo otra vez, tengo la directriz, bueno, este punto también estaría en la directriz, o sea, tengo la directriz, tengo el foco, tengo el eje, podría hacer la elipse, o sea, la parábola, ya tendría de hecho, bueno, en verdad lo que me están pidiendo es este punto, o sea que realmente todavía no tengo el ejercicio resuelto, ¿vale? No son dos partes, sino que me hace falta sacar todo eso, si quieres dibuja la parábola o no, pero luego tengo que sacar este punto de aquí, ¿vale? Ese punto de ahí, ¿cómo se saca? Vale, pues una vez que ya tienes el foco, la directriz, el eje, ¿vale? ¿Qué es lo que haces con esta recta a la que tienes que cortar? Si buscas por internet, que hay muchos, estos métodos están también, o si lo buscas en libros, hay un ejercicio que es corte de una recta con una parábola. Vale, pues para hacer esto, tendríais que haceros sacar el simétrico del foco, bueno, prolongar esta recta, ¿vale? Perpendicular a T hasta que te corte de directriz. Ahí se crea lo que se llama un centro radical, ahora veréis por qué, ¿vale? Te haces una circunferencia que pase por los dos, por el foco y el simétrico, ¿ok? Claro, como es simétrico respecto de esta recta, ese centro te va a dar ahí. Puedes hacer tanto esta como han puesto aquí, que yo creo que es auxiliar, como otra cualquiera. Puedes hacerte esta, que es la que pasa por aquí, la que tú quieras, ¿vale? Voy a hacerme esta, ¿vale? Para que veáis que sale lo mismo. Ahora, desde ese centro radical, te haces una tangente a esa circunferencia que hayas hecho. Ellos han hecho esta, yo he hecho esta, pero al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que te interesa, una vez que tienes ese punto de tangencia, te interesa entonces esta distancia, traértela aquí. Y en cuanto la tienes aquí, te la bajas directamente en la recta. Te sale lo mismo con esta circunferencia, con cualquiera que hagas. Voy a hacerlo con otra. Si yo me hago esta otra circunferencia, por ejemplo, voy a hacerme una por aquí, que pase por los dos, ¿vale? Me haría una tangente desde aquí a aquí, ¿veis? Para que veáis que sale lo mismo, ¿vale? Me haría una tangente y ahora esa distancia tiene que ser la misma. O sea, si yo me hago un arco desde aquí, ¿veis que me sale lo mismo? ¿Vale?
pues nada, hay que solucionarlo así. Entonces, de esa manera sacarías el punto I este de intersección. Da igual que sea con esta circunferencia, o sea, con cualquier circunferencia que pase por el foco y el simétrico respecto a la recta que corta, ¿vale? Así que nada, es un ejercicio que es un poco lioso en el sentido de que es difícil ver cómo es la parábola, pero bueno, una vez que lo haces, tampoco es tan difícil. Pero bueno, yo hubiera hecho de calle este de aquí, ¿vale? Venga, vamos con los siguientes. Tenemos dos de diédrico verde. Dice, vamos a verlo aquí. Dice, una pletina, o chapa también se le puede decir, rectangular ABCD se dobla 90 grados respecto a una arista MN, que es esta de aquí, permaneciendo inmutable, o sea que no varía, es la sección ABMN, o sea, esta parte de aquí, perdón, esta parte de aquí no se mueve, esta parte es la que va a girar respecto de este eje, con lo cual todo esto se va a mover perpendicular a la charnela así, en fin, un giro muy sencillo, además son 90 grados, y ahora os diré que lo que se ve en proyección horizontal es el radio de giro, y lo voy a poner en vertical, o sea, es súper sencillo. Cuando son ejercicios así de chapas, no lo pondré aquí, pero el espesor se le supone despreciable, ¿vale? No tiene espesor. O sea, lo puedes hacer con un trozo de papel si quieres, córtatelo, lo doblas más o menos así y verás tú que cuando lo dobles 90 grados, las distancias que ahora vamos a marcar son las que tienes en vertical. O sea, es súper sencillo de verlo, ¿vale? Justificar razonablemente la construcción empleada. No sé por qué vas a justificar aquí. Como lo pongas aquí al lado. Oye, los radios de giro los veo en proyección horizontal y los voy a poner aquí en vertical. Bueno, el caso. Este es muy sencillo. ¿Por qué? Porque esta va a ser la charnela. Podríamos hacer un cambio de plano, pero no es necesario, porque como el ángulo es 90 grados, los radios de giro, que son estas perpendiculares a la charnela, simplemente tengo que girar este punto y este. ¿Por qué? Porque este y este se quedan en el mismo sitio, están en el eje, ¿vale? Entonces, giraría este punto y este. Si fuera un ángulo diferente, sí tendría que hacer un cambio de plano perpendicular a esta charnela. Lo tendría que hacer por aquí o por aquí, donde tuviese sitio. Más bien por aquí. Un cambio de plano perpendicular para ver el ángulo, el giro que le voy a meter. ¿Por qué? Porque en ese caso el radio de giro no me va a quedar vertical, ¿vale? Pero como aquí ese radio de giro queda vertical, pues nada, es simplemente esta distancia, ¿vale? Este punto va a acabar aquí, lógicamente, y este punto va a acabar aquí, porque ese plano al final va a ser un proyectante horizontal que viene así, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues nada, el punto en su nueva proyección va a estar aquí en proyección horizontal y en la vertical va a estar ahí con esa distancia, con esta distancia como cota, ¿vale? Y este de aquí exactamente lo mismo. Esta distancia, que no la han marcado, ¿vale? No la han marcado, pero bueno, no pasa nada. Esa distancia, bueno, este punto va a acabar aquí y esa distancia que marcamos aquí es la que pondré aquí en vertical. De hecho, la vamos a comprobar y vais a ver que es la misma. No sé por qué la han marcado en uno y en el otro no, ¿vale? Esa distancia que son 20,87 me sale a mí, sería la que tiene que tener aquí. Vamos a medirla. Aquí. Y vais a ver que es... bueno, me sale ahí 21,23. Pues tiene bastante diferencia. No sé por qué. Bueno, no es mucha, pero hombre, debería de tener... No sé, aquí han hecho algo raro. Porque, hombre, sí varía un poquito. No sé qué yo aquí... Ah, espérate, es que no lo estoy midiendo, amigo. Aquí. Ahora sí. Vale, 20,89, 20,88. Ahora sí, es que lo había medido. Es que me parecía raro, ¿vale? Entonces, esa distancia, igual que esta es la que luego pongo como altura, pues pasa eso. Cuando tienes un plano y lo giras y se queda en vertical, la distancia que ve aquí como radio de giro es la que voy a tener como vertical, ¿vale? Nada, proyección horizontal va a ser esta, proyección vertical es simplemente proyectar esos puntos y nada, tirarías. No sé el por qué se han prolongado esto hasta aquí, la verdad, no tengo mucha idea de por qué lo han hecho hasta ahí, pero no le veo mucho sentido a esto, tendría que revisarlo. Pero, sería poniendo esta distancia que son los radios de giro, ponerlo en vertical, ¿vale? Muy sencillito. Venga, vamos con el siguiente. Lo vemos aquí, el siguiente dice... hallar 5 puntos de la intersección del plano A con el cono recto y dibujar la curva cónica aproximada. Indicar el tipo de curva cónica resultante. Bueno, pues es un corte muy sencillo porque es un plano que se ve, bueno, que es un plano de perfil, se ve proyectante aquí y proyectante aquí, con lo cual la intersección la tenemos ya. Es esta y aquí es esta. O sea, cuando dice hallar 5 puntos será porque la veamos de hecho hace un plano de perfil la solución, pero si te preguntas en la intersección... haces así y ya está, ¿vale? Porque se ve proyectante en las dos vistas. Ya te digo que la intersección va a ser una hipérbola, ¿vale? En el canal tengo un vídeo donde explico las secciones planas de un cono y esta como cortaría la parte superior del cono si el cono se prolongase, ¿no? Un cono no se acaba en el vértice, continúa para arriba, ¿vale?
Entonces esto, al cortar la parte superior, crearía una segunda curva aquí, por eso se convierte en una hipérbola, ¿vale? Un plano así me daría circunferencia, un plano oblicuo así me daría elipse, un plano paralelo a una generatriz, en este caso esta, me daría parábola, y planos que vengan con más inclinación que la de las generatrices, en un cono recto lógicamente, de revolución, me daría una hipérbola. Y luego para mí hay una quinta intersección que yo la explico en ese vídeo, que te recomiendo que lo veas. Se llama curvas cónicas, te lo cuento todo, creo que se llama así, te lo dejo aquí para que lo veas. Hay una intersección que es la intersección de un plano por el vértice que te daría dos rectas, ¿vale? O una recta si fuese justo la que contiene esta generatriz. El caso, bueno, eso te va a dar una hipérbola, pero claro, esa hipérbola no la ves aquí bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Pues hace un cambio de plano, que en este caso es un plano de perfil donde se vería bien. Esto lo puedes sustituir por las circunferencias estas. Bueno, pues aquí ha proyectado el cono y se ha proyectado por los puntos de la hipérbola, que aquí parece una parábola, pero es una hipérbola, de hecho lo dice aquí, ¿vale? Este es el vértice, que es el punto más alto. Esos puntos del cono pues te los llevas o por generatrices. En este caso se lo ha llevado por generatrices, porque esta tiene esta altura y este punto pues estaría con ese alejamiento. Y por ejemplo, este de aquí, bueno, te lo podías llevar por generatriz también, dibujar esta generatriz aquí, dibujarla, bueno, sacarla aquí y ya tendrías esos dos puntos. Los puntos de un cono te lo puedo llevar por generatrices o por circunferencia. En este caso, pues se la llevo por circunferencias. Realmente solo tiene que hacer una circunferencia, porque el punto C y el D están en el suelo, con lo cual están en la circunferencia del suelo. Esos ya tienen esa circunferencia horizontal ya, ¿vale? Y el único que te ha costado un poquillo, a lo mejor, es hacer este y este, que es con esta circunferencia, que te la tendrías que subir aquí, ¿vale? Este punto bueno, aquí lo tienes, del contorno aparente, te lo traerías aquí, el contorno aparente vertical, digo, tendrían esa altura, con lo cual el B y el A que ha nombrado, pues tendrían esa altura. Y aquí, bueno, pues con 1, 2, 3, 4 puntos, 5 puntos y una tangente, pues se ha dibujado ahí una hipérbola, pues medianamente bien, no es difícil, ¿vale? Bueno, un ejercicio que si sabes de curvas planas, bastante sencillo, no muy complicado. Venga, vamos con el siguiente. El siguiente habla de representar las formas planas A, B, C y E, F, G, H, son dos rectángulos, calculando su intersección y diferenciando partes vistas y ocultas. Vale, aquí en la solución, creo que, a ver, no sé si... Vale, bueno, esto es importante, se ve fatal, pero esto es discontinuo, que se ve muy mal, ¿vale? Yo lo voy a poner mejor porque es bastante importante que eso se vea. Bueno, el caso, un ejercicio que es bastante sencillo, intersecciones en axonométrico, pues se resuelven. Vamos a explotar esto para que se vea mejor, porque esto, claro, no viene... Sí viene. Vamos a ponerlo en otro color, bueno, así gris, y con un estilo de línea pues un poquito más grande, ¿no? Así. Voy a ponerlo así, vale, mucho mejor, ¿vale? Eso sería oculta. Esta sería oculto, este trocito. No, perdón, este trocito es oculto. Ese se ve pues bastante mejor, ¿no? Vale. Aquí una cosa muy interesante, que es que a lo mejor aquí no se ve también, vamos a verlo mejor en el PDF. La posición de los planos es muy favorable, ¿ok? Este plano de aquí sería un plano proyectante horizontal, ¿no?, al plano X o Y, ¿no? Entonces, la cuestión es sacar las trazas de esos planos. Yo tengo la traza del plano de este rectángulo, tendría una traza en el plano Z o Y, que sería esta sería la traza en el X o Y, y esta sería la traza en el Z o X, ¿vale? Entonces, saco sus tres trazas y de este saco sus tres trazas también, que serían esta, que coincide con AB, esta de aquí, que coincide con AD, y esta de aquí, que coincide con DC. Entonces, básicamente, bueno, aquí ha sacado donde se cortan las dos trazas horizontales, que sería aquí, ¿vale? Y luego he sacado donde se cortan dos trazas, bueno, cualquiera de las dos trazas. Podríamos haber hecho mejor donde se cortan las verticales, ¿no? Creo que se va a ver mejor, ¿no? Tendríamos una recta que pasaría por este punto y yo voy a prolongar mejor esta de aquí, ¿no? Creo que se va a ver mejor con esta, ¿no? Así prolongo esta. Pasa que el problema es que creo que pasa por C, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Prolongo esta y prolongo esta, claro, pasaría por G. Entonces tu intersección pasaría por ese punto y por este, ¿ves? No pasa nada, ¿vale? Yo creo que es mejor que sacar este, porque este sería donde se cortaría esta traza
con la traza del otro, aquí, ¿vale? Yo creo que por este punto también tiene que pasar. Pero bueno, creo que era más interesante sacar este, pero bueno. Entonces tú haces la intersección completa, pero claro, tienes que ver dónde existen los dos planos, porque claro, los dos planos tienes un trocito de ellos, no están extendidos hasta el infinito. Entonces, esta sería la recta infinita que bueno, si la prolongo, que me cortaría a los dos planos si fueran infinitos, pero de esos dos planos solo existe una región, ¿vale? ¿Qué región es? Pues donde el contorno aparente de los dos exista. Entonces, aquí se me acaba el plano ABCD, entonces este es un punto último y aquí se me acaba el otro plano, o sea, tendría este punto como último también, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues, me quedaría solamente con este trocito de recta, que es el que existe. Y luego ya, pues, sabiendo qué es lo que está delante y qué es lo que está detrás, esto va a ser una mordedura, que se llama. ¿Por qué? Porque el punto extremo por un lado y por otro lo marca, no lo marca en la misma superficie, sino en uno es una y en otro es otra. Si fuera los dos puntos en la misma superficie, sería lo que se llama una penetración, que se llama, ¿vale? Estoy pendiente de hacer un vídeo sobre intersecciones, no de planos nada más, sino de cosas más complejas en el que explicar esas cosas. Pero bueno, más adelante. Vale, pues ya te digo, bastante sencillito. Luego marcar vistos y ocultos y ya está. Dos chapas que se cortan y me quedo con el trozo que existe. Venga, el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un ejercicio que si me tuviese que presentar a Madrid lo haría 500.000 veces, porque además es súper fácil, ¿no? Es una cubierta de la cual me dan faldones. En el canal tienes vídeos de cubiertas mucho más complejas que creo que ni te hacen falta, porque para la Pago de Madrid son siempre iguales. Aleros a la misma altura, horizontales y todos los faldones con la misma pendiente. Entonces, cuando todos tienen la misma pendiente, no hace falta ni que me digas alturas, ni pendientes, ni nada. O sea, simplemente que me digas que todos tienen la misma. Entonces, ¿qué te harías? Te harías, pues, todos estos cortes serían, todas esas limas que obtienes, serían la bisectriz de la proyección de las curvas de nivel que tienes, que en este caso tienes la de la altura esta que desconocemos cuál es, ¿vale? Pero bueno, eso te genera bueno, haciendo bisectrices, pues vas sacando todo esto, ¿vale? Entonces se te van acabando los planos, ¿no? Y te sale una intersección muy sencilla. Entonces compensa mucho si te presentas a Madrid que te hagas este tipo de ejercicios, porque siempre son iguales, ¿eh? No lo complican. En este caso yo he visto muchas y no lo ponen con mucha más complicación. En otras PAUs sí lo complican porque te dicen cotas de aleros, te dicen que a lo mejor algún alero está inclinado, eso es más raro, pero te dan pendientes diferentes, entonces te obligan a trabajar más, o incluso te piden un alzado, con lo cual creo que el ejercicio es más interesante. Pero bueno, lo ponen así, aprovéchalo, ¿vale? Es tan mínimo, tienes que clavarlo, ¿ok? Vale, y ya el último ejercicio te dice, en unas excavaciones arqueológicas, aquí cuento una historia, bueno, no pasa nada, tenemos que hacer un cuerpo de revolución. Cuerpo de revolución es un cuerpo que tiene un eje y se genera al girar una curva alrededor de él, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos esta silueta y lo que queremos sería girarla. Yo aquí, mira, y bueno, nos pide que una vez que entiendes esa figura, pues que te hagas completar la figura dada que corresponde a la representación de dicha vasija con un corte a un cuarto, que es lo que te están dando aquí, añadiendo sin seccionar en la parte que falta a la izquierda, ¿vale? Entonces, sin seccionar sería pues el alzado que tendríamos normal, ¿vale? Entonces, la verdad que sale muy sencillito, vamos a verlo aquí, y luego acotarlo, o sea que es esta misma figura puesta aquí, la tendrías, pues no verías el interior, lógicamente. Entonces se te generan cilindros, se te generan, esto es una escocia que se llama, esto se te genera un toro, un toroide, ¿vale? Aquí también, en fin. De hecho, y bueno, luego sería acotarla, lo que sean cosas que luego son, bueno, esto es un cilindro, pues se le marca el diámetro, todo lo que sean círculos o distancias de cilindros o distancias circulares que marquen diámetros o radios, pues lo tienes que marcar con estos símbolos, ¿vale? Y yo pues os he dejado aquí una sorpresita que voy a hacerlo un momentito para que veáis esa figura, ¿vale? Vamos a isolarlo un momentito. Y entonces, para que veáis esa figura, bueno, yo me he hecho aquí la silueta esa, me voy a dibujar, el eje no hace falta, pero os voy a hacer esa revolución en un momentito, pues aquí con AutoCAD, para que veáis que esto pues, se puede hacer, ¿vale? Tengo aquí la opción de Revolve, se llama, ¿vale? Que se llama revolucionar, marcaría el eje y me haría la figura. Espérate, tengo que marcar el objeto, le digo el eje y ahí tendría, bueno, el ángulo se lo marcaría. Y esa es la figura que estamos haciendo, que ahí la veis en wireframe, pero la puedo poner en conceptual
y aquí la veis, ¿vale? Es esa figurita que estamos viendo ahí, que como veis pues está muy chula, ¿vale? Ahí la tenéis. Así, no sé por qué se me está... ahora, bueno, se me ha puesto un poquito rebelde a la hora de rotarla. Pero bueno, ahí la tenéis, ¿vale? Eso es lo que tendríamos, pues viendo si lo pongo en alzado. Vale, mirad. Si lo pongo en alzado, lo que estamos viendo es la mitad para la izquierda, que es esto que estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues lo vuelvo a poner aquí en wireframe y nada, dejamos aquí el vídeo. Un vídeo bastante rapidito, me gusta hacerlo desde Madrid porque como están resueltos, pues no tengo que currar tanto. Pero me puedo centrar más en explicaros cómo son las cosas. Lo dejamos aquí. Acuérdate de que estos vídeos los patrocina RF Eco, que es la empresa de formación en la que yo colaboro desde hace más de 15 años y que tiene muchos cursos de arquitectura e ingeniería. Si te interesa, pues entras, te miras algún curso que te interesa, algún máster, y tienes un 10% de descuento con mi código de descuento Geometas10, ¿vale? Y nada, si te ha gustado el vídeo le das a like, espero que te sirva para prepararte la PAU. Y nada, sígueme y nos vemos en otro vídeo. Te dejo aquí un par de vídeos para que sigas aprendiendo conmigo. Hasta luego, chao.